Hola queridos donadores de Opinión, el canal de la Universidad de Crecerem. El tema de hoy es importante, es muy valioso. La pregunta te la hago: si tú estuvieras en condición de donar un riñón, ¿a qué candidato o a qué persona se lo darías? O si tú fueras un médico, ¿a quién le donarías un riñón? ¿Qué parámetros seguirías? Esto justo es lo que sucede con los candidatos ideales para ser parte de los receptores. Te voy a platicar lo que sucedió en mi entrevista. Yo ya había ido a la clínica familiar, ya contaba yo con los estudios y con el catéter y con las diálisis, y entonces me mandaron al siglo XXI a la primera entrevista. Y estaba el doctor titular, que es uno de los que hace trasplantes, y dos doctores a un lado. Y cuando llegué, la verdad es que yo llegué bromeando y les comenté: ¿por qué tienen esas caras? Si aquí el enfermo soy yo. Y se empezaron como a reír y no sabían si reírse o no. El doctor titular sí se rió y los otros dos estaban dudosos. Y les comenté, le digo: oigan, es que yo entiendo su posición, no creo que sea fácil donar un riñón, o a quién se lo voy a donar, y si esa persona lo valora, lo aprecia, o cómo lo va a cuidar. Y entonces volteó el doctor titular y me dijo: ese es un buen punto. Le dije: porque lleva etapas. Mira, pasas por el médico de la clínica familiar, te soluciona, te da medicamentos y te canaliza al MacGregor. Llegas al MacGregor, sacas citas, te canalizan con una doctora que hace una valoración inicial y después te pasa con la doctora titular. Y después esa doctora titular hace sus valoraciones, sus pruebas de laboratorio, de gabinete, radiografías, hacen todos los estudios que deben hacer y te dicen: sí, efectivamente, sus riñones no trabajan, están al 3% y ya los perdió, necesita un trasplante. Entonces, obvio, es un shock, pero terminé todo lo que tenía que terminar. Me operaron, avanzando con el catéter para hacer diálisis manual y después para hacer diálisis con máquina Baxter automática. Y ya que ya llevaba yo un control en mi química sanguínea, en mis alimentos, parámetros, pero ellos le llaman protocolos. Son ciertos protocolos que tú estás cumpliendo y van viendo qué tan comprometido eres. Finalmente, cuando ya logras mostrar tu nivel de compromiso, te mandan al Centro Médico Nacional. Y ahí fue donde conocí al doctor, que es el que me hizo los estudios, con el que ordenó los estudios, y a los otros dos doctores en esta entrevista. Llegué a la entrevista y se las voy a platicar porque es muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegué y los vi muy serios y les dije: oigan, el enfermo soy yo, ¿por qué tienen esas caras? Y un doctor, el titular, soltó la risa y los otros dos no mucho. Se notaba que no eran los titulares. Y yo les comenté: oigan, ¿por qué tan complicado la donación o qué pasa? Y entonces ya me explicaron: es que usted tiene que pasar alrededor de 40 protocolos, es decir, más de 40 estudios: compatibilidad de tejido, tipo de sangre, esfuerzo en el corazón, en fin, más de 40. De verdad es un mundo de citas y vueltas para lograr cumplir con todos los protocolos. Y ya que cumples con todos los protocolos, estás en posibilidad de ser un receptor de riñón en la lista final. Ahora, mi pregunta aquí contigo es: ¿a quién le donarías tú el riñón? ¿O a quién se lo darías? Fíjate, estás hablando de la clínica familiar.
y luego del McGregor, y luego de los especialistas, y luego de las pruebas en todos lados del McGregor, y luego de los 40 protocolos del Centro Médico Nacional, y ya que terminas, lo donarías. ¿Qué es lo que tú requerirías? Aquí va mi opinión. Yo requeriría darle el riñón a una persona comprometida, porque después de todo el tiempo y los especialistas, y después de que ya te están eligiendo, hay gente que se descuida y pierde el riñón donado. Entonces, de verdad, el esfuerzo, el dinero, el tiempo, los órganos, todo es un esfuerzo impresionante de muchísimas personas. Yo tendría que escoger, no solo por compatibilidad de tejido, de sangre, y por todo lo que conlleva, que es mucho, te lo aseguro, también escogería el nivel de compromiso de la persona con la que estoy buscando que se quede el riñón. Ahora bien, ¿por qué lleva tantas etapas y maneras de ir avanzando? Yo en un principio no las entendía y me parecía mucho. Sin embargo, hoy por hoy, mi opinión ha cambiado y entiendo que la verdad, dicha sea, es que necesitas ir escogiendo a quién le donas un riñón. Y finalmente, cuando te autorizan los doctores, pues ya estás en posibilidad de que se dé. Y te llaman a tu casa y ven qué compatibilidad tienes. Y puede ser que te brinques a unos o a otros, o que ellos te brincan a ti, porque posiblemente el tipo de sangre, compatibilidad, o por cualquier otra razón que no sepas, no te toque en ese momento. A pesar de que ya tienes un número nacional de receptor de órgano. Tiene números a nivel nacional y fechas a nivel nacional. O sea, no cualquiera se cuela a que le den un órgano, sino que hay número, fecha, más los protocolos, más estar en la lista de receptores, y ya que estás en la lista te llaman, y si ese día alguien tiene mejores posibilidades de compatibilidad que tú, esa persona entra primero. Puede ser un número menor o mayor al tuyo. O sea, de verdad es un mundo de condiciones para que no haya el robo de órganos y la compatibilidad se dé. Eso a mí me parece muy bueno, de verdad muy bueno. Lo que estoy diciendo o quiero decir aquí es, quiero que observes que se requiere responsabilidad, se requiere que tengas respuestas ante los estímulos y en las condiciones que éstas sean. Se requiere que tú estés completo, sano, y que hayas cumplido con los protocolos, y que los médicos vean que estás dispuesto a cuidar ese órgano. De verdad es un proceso muy interesante. No lo veo mal, lo veo muy interesante. Claro que hay veces que me desespero porque todavía no logro mi trasplante, pero hay otras que bendigo el proceso porque sé que es un proceso que se lleva a cabo de una manera especial. Y hay dos tipos de donación: el de un familiar que va directo, o el de un cadáver o una persona que tuvo una condición de un coma y entonces decidieron donar sus órganos. Esos dos tipos, si tú vas por un cadavérico, pues tienes que esperar a que se den las condiciones. Ellos, por supuesto, prefieren trabajar con familiares para que sea lo más breve posible tu espera, pero en todo caso ellos van decidiendo contigo todas las condiciones. Fíjate qué interesante y qué valioso es que tengan todos estos protocolos
para cuidar la integridad del programa. Ahora, si hasta aquí te está gustando la información, me gustaría que te inscribieras al canal y dale a la campanita para que te haga las notificaciones y danos un like, un dedito arriba. Y por supuesto, si tienes una persona a quien le puedas compartir el link de este programa, mándaselo por favor. A nosotros nos hace y nos es de mucha ayuda, nos hace mucho bien, y por supuesto a la persona que le va a llegar el link, seguro que también le va a hacer bien. Ahora bien, gracias. Por favor, ayúdanos y nosotros también queremos ayudar. Esta comunidad de donadores de opinión está en su mejor disposición de ayudar, de compartir y de pertenecer. Igual yo quiero que tú pertenezcas a esta comunidad. Bien, cada persona y sus necesidades va creando y abriendo el camino para ser receptor de riñón. Las etapas y las necesidades y los protocolos tienen otro factor en contra, que después de cierta fecha caducan y tienes que volver a hacer uno de los estudios, y así unos duran 3 meses, otros medio año, y así se van. Si alguno caduca, tienes que ir y actualizarlo. Y a la forma de operar de los hospitales, pues de verdad te diría, yo lo considero, hasta lo que llevo ahorita en el MacGregor, ha sido espectacular el trabajo y el servicio. Y en el siglo XXI se notan, mucha gente se cansa, se desespera por tanta cita, pero la verdad es que te están regalando un órgano. Entonces hacen un trabajo en el siglo XXI también fabuloso, y a mucha gente tal vez le gustan los procedimientos y algunos no, pero son muchos los temas por los cuales se llevan a cabo de esta manera. Ahora bien, mi experiencia en los protocolos pues ha sido muy buena, dicho sea de paso. Hay razones en cada caso y limitaciones. Yo por lo pronto me parece hasta aquí que mi opinión es muy favorable para el siglo XXI. Muy favorable para el siglo XXI. Y hay una cosa que quiero mostrarte e invitarte. En la Universidad de Crecerem estamos formando grupos de coaching médico. Yo he descubierto, yo soy coach de 21 años, 25 años, no, 21, y más de 21,000 alumnos, y de verdad te voy a decir una cosa. La gente, las personas, necesitamos coaching. Estamos formando 6 grupos iniciales para enfermedades crónico-degenerativas, como la insuficiencia renal crónica que yo tengo. ¿Por qué lo estamos creando? Porque cuando estás en un programa de este tipo para un órgano, necesitas tener un mindset, o sea, una forma de pensamiento específica para poder aguantar un trasplante de riñón, un cáncer, una artritis, una diabetes, cardio, hipertensión, y gastro y úlceras. Eso es lo que hace falta en los primeros 6 grupos que estaremos formando. Entonces, si tú crees que solo es ser paciente y llevarle al doctor, no sé, los estudios, oír las citas que te dio y tomar medicamentos, te voy a decir que no lo es todo. Necesitas tener un estilo mental para aguantar el ritmo y las condiciones o la posible llegada, pues, o crecimiento de insuficiencias, de cáncer, de todas las enfermedades que te mencioné, que son crónico-degenerativas.
son crónico-degenerativas y por supuesto esas enfermedades debes tú de entrar en un espacio justo de una mentalidad específica. Vamos a formar 6 grupos: el de insuficiencia renal crónica, que es el que yo tengo, el de cáncer, el de artritis, el de diabetes, cardio e hipertensión van en uno, y gastro y úlceras van en otro. Ahora, ¿para qué lo estamos formando? Para que tú tengas una forma de pensamiento que te ayude a soportar todo este camino que no es sencillo. Requieres tener un mindset. De verdad te lo digo, no es tan simple. Si tienes un diagnóstico adverso, vamos a trabajar en que recibas coaching psicoemocional. Primero, no es fácil que te digan que tienes cáncer. Por supuesto, no. Hay mucha gente que tiene creencias limitantes y otras que tiene creencias que te ayudan, que te sacan adelante. Requieres un coaching psicoemocional. Yo soy un coach con la experiencia para dártelo. Y ahora lo he visto cómo se necesita. Requieres información médica para ese grupo en particular. Requieres tener información médica. Requieres tener información nutricional. Ya te platicaré después qué fue lo que pasó. Y aunque hay nutriólogos, no te dan la atención suficiente. Y necesitas aprender mucho, porque el que controla los alimentos controla la enfermedad. Necesitas entender y conocer las leyes biológicas del Dr. Hammer, un doctor alemán a quien se le otorgó el premio Nobel y fue boicoteado por las farmacéuticas porque ese es el negocio, venderte medicamentos. Y el Dr. Hammer tiene varias leyes biológicas que propone y que son suficientes para que tú logres tu propia autocuración, autosanación. Lo que importa es que tú seas una ayuda para tus médicos. No queremos que los dejes, no queremos que cambies de tratamiento. Lo que queremos es de que coadyuves en el tratamiento que estás llevando. Vas a tener meditación con una médico o médica que además lleva más de 2 décadas como maestra budista en el Centro Budista de México. Vas a tener temas de algunas medicinas o tratamientos importantes o alternos. Vas a tener trabajo espiritual muy importante. Es muy importante también que trabajes contigo. Vas a tener terapias complementarias, dinámicas combinadas. No de que estés combinando de entrar en un programa y luego en otro. No. Por ejemplo, me refiero a dinámicas emocionales, ver una película, platicar, entregarte a la información, entender en dónde estás tú, porque hay un mapa de ruta y también hay una posición donde tú estás en ese mapa de ruta. Vas a trabajar con tus miedos, vas a trabajar y romper las creencias limitantes. Alguien le dicen, ¿tienes cáncer? Y dice, ya me voy a morir. Y hay quien le dice, ¿tienes cáncer? Y dice, a mí no me va a ganar y yo quiero seguir adelante. Entonces una es una creencia limitante que hay que desechar. Y la otra es una creencia creativa que hay que lograr mantener o crear más. Y a través de eso es también aprender a crear comunicación efectiva con tus familiares, con tus doctores, en tu grupo, porque no todo el mundo comprende lo que estás viviendo. Y hay momentos de estar arriba y abajo en los ánimos. No somos los mejores pacientes, pero si tenemos una comunicación efectiva, todo el mundo lo puede comprender. No se trata nada más de decir. La comunicación efectiva tiene varios puntos valiosos.
y eso va a hacer que bajes el estrés y la ansiedad, que vamos a trabajar con ellos y contigo. Y por supuesto el apoyo de 2 redes de contención, una con tus compañeros en el grupo y una segunda con tus familiares. 2 redes que te den soporte. Todo eso es lo que lleva un programa de coaching de salud como el que te estoy ofreciendo y mostrando. Pero va a ser un día a la quincena y vamos a iniciar en marzo o tal vez a finales de febrero. Vamos a iniciar y tú puedes pagar con tarjeta a meses sin intereses o hacer transferencia directa. Las tarjetas a meses se pagan con clip y el pago es seguro. Y algo que debo decirte es que el programa tiene un valor de 5,900. 5,900. Bajó, luego volvió a bajar y luego volvió a bajar. Y ahorita ya he hablado con mucha gente y obviamente estas enfermedades son desgastantes. Entonces lo vas a poder valorar en 1,100 pesos. 1,100 pesos. El programa para un paciente y para un familiar extra sin costo es de 1,100 pesos a la quincena. 1,100 pesos quincenales por las 2 personas, el paciente y el familiar. Van a entrar a las sesiones médicas o a las sesiones de coaching de salud para que puedan acompañar en todo el programa. Esto es lo que te estoy invitando a que entres a un programa de coaching médico. El trabajo es interdisciplinario entre coaches médicos, nutriólogos, acupunturistas, maestros de diversas disciplinas. Por 1,100 pesos, la verdad, vale mucho la pena. Por favor, mándame un WhatsApp lo antes posible al 55 88 40 8001. Manda un WhatsApp para que consigas tu beca, porque solamente va a ser un número limitado de becas. Entre más rápido me llames y me mandes un WhatsApp al 55 88 40 8001, y por supuesto México es 52. En ese momento yo te contesto y quedas incluido en el programa para que en cualquiera de los casos que hayas elegido, según la condición médica que tengas, podamos hacer algo y ponerte en un mindset favorable. ¿Te parece? Mándame un WhatsApp, por favor. Estamos en contacto. Buen día.